El Trinitario. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Y bueno, aquí hoy tengo a dos invitados. Creo que ellos tienen fe diferente, pero en algo coordinan. Y es que supuestamente creen que el perdón de los pecados puede ser recibido a través de un hombre. Por mi caso, yo creo que el perdón de los pecados solo puede venir de parte de Dios y solo y absolutamente de parte de Dios. Ningún hombre puede proclamar perdón de pecados. Entonces vamos a estar debatiendo sobre esto. Por favor, déjenme saber en el chat si se escucha y se ve bien. Bueno, mientras tanto, voy a pedirle a los amigos que están conmigo hoy en el chat, en el video en vivo, que se presenten. Su nombre es César Francisco y Héctor Arratia, pero que se presenten por ellos mismos. Si se escucha. Ok, buenas noches. Mi nombre es César Francisco Villalobos, seguro soy de México, Yucatán. Soy pastor de una misión. Creemos que Dios es uno nada más. Creemos que no existe la Trinidad. Creemos que el perdón de pecados es solamente en el nombre de Jesús y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. También le invito a visitar mis páginas allá por Facebook, La Hora Cristiana, y también Alumbrando los Ojos de los Católicos por Amor a Jesucristo, donde publicamos videos puras antítesis católicas para que puedan los católicos reflexionar sobre su fe. Adelante, Héctor Arratia. Sí, muy buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches también al pastor Gutiérrez, a mi hermano y pastor César. Es un agrado estar en estos momentos en el canal del pastor Gutiérrez, saludando a toda la audiencia y presentándome. Mi nombre es Héctor Arratia Bartlett, soy chileno, pertenezco al Ministerio Internacional Jesús Nazareno, soy representante activo en la tierra del Evangelio primitivo. Este es el Evangelio fundamentalista del primer siglo, es decir, anteniceno, apostólico y nazareno. Mi Evangelio no ha pasado todavía, gracias a Dios, ni pasará por las modificaciones que sufrió la palabra de Dios en Nicea, y de ahí en adelante ha sido corrompido larga y latamente las escrituras. Yo tengo las escrituras originales desde el punto de vista de la enseñanza, no es que tenga los pergaminos en la mano, y con ella voy a defender el Evangelio primitivo y voy a demostrar la tesis de que es posible que un siervo de Dios pueda perdonar los pecados en el nombre de Jesús. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar. Como son dos, ¿verdad?, los que defienden una misma postura, entonces los dos no pueden hablar al mismo tiempo. Ok, entonces voy a conversar un rato con uno y otro rato con el otro, ¿verdad? Porque si no, entonces ustedes tendrían dos tiempos y yo uno. Tendrían el doble del tiempo mío. Entonces hay que hacer, vamos a decir que mitad del debate, uno defiende su postura, mitad del debate otro defiende su postura, pues creo que ni siquiera tienen igual o exactamente igual las posturas. Como todos saben, yo soy cristiano evangélico, ¿verdad? Así que bien, entonces vamos a comenzar y vamos a ir a tiempos de 5 minutos. Yo voy a poner el cronómetro en pantalla para que se vea que no hay pues trampa de los tiempos. Aquí actuamos legalmente conforme a la voluntad de Dios. Ok, ahí está el cronómetro. Se escucha muy mal. Cuando uno hable, los otros tienen que apagar el micrófono, porque si no.
No, lo que te pido es que no pongas tan grande el reloj porque no me diviso aquí yo por problemas de vista. No veo mi imagen. No se puede poner más chiquito el reloj. Uf. El programa no tiene esa opción de ponerlo déjame achicar la pantallita, a ver. No, si la chico lo que hace es agrandar todavía más en la... eso es para que tú puedas ver el tiempo. No te preocupes, que la gente te van a ver igual a ti que a mí. Yo no me distingo. Bueno. Pero bueno, tú no tienes que verte a ti mismo, tú no eres un espejo. Es decir, los demás, no te preocupes, que te van a estar escuchando. Y así tú puedes irte guiando por el tiempo y sabiendo que los tiempos se están llevando de manera correcta. Entonces, un momentico solamente. Bien, sin más, vamos a comenzarle. Por supuesto, esto es un debate completamente informal. Ahora mismo, pues, entré a un chat de Messenger y ellos estaban hablando sobre el tema y le dije, bueno, vamos a compartirlo aquí en el canal. Vamos entonces a comenzar. Voy a poner ya el tiempo mío. Déjame aquí buscar algo para poder escribir. Ok, bien, perfecto. Vamos a comenzar. Bueno, yo voy a defender la postura bíblica, una postura bíblica que la vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él no cambia, aunque hay dos pactos y eso lo sabemos en cuanto a la salvación, pero no en cuanto a Dios mismo. Y vemos una misma doctrina bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, y es Dios perdonando los pecados. Dios perdona los pecados porque es el único que es santo, 3 veces santo, ¿verdad? Aunque mis amigos unicitarios de hoy piensan que Él es una sola vez santo, pero la Escritura dice que Él es 3 veces santo porque es una Trinidad. Entonces, el Dios Trino, que es el Dios de la Escritura, es el único que puede perdonar pecado porque es el único que es santo en sí mismo. Y no solo santo, sino que es el único que puede juzgar justamente. Nosotros no podemos perdonar porque no sabemos la gravedad del pecado, ¿verdad? Entonces, ontológicamente el hombre está incapacitado de perdonar pecado, completamente incapacitado de perdonar pecado. Si creemos que el hombre perdona pecado, estamos haciendo a Dios injusto. ¿Por qué estamos haciendo a Dios injusto? Porque el hombre no tiene justicia para decir este pecado puede perdonarse o aquel pecado no puede perdonarse. Incluso, ¿verdad? Si me dicen que si hay un verdadero arrepentimiento puede haber perdón para todo tipo de pecado, lo cual yo también creo, pero el único que mira y escudriña la mente y el corazón es Dios. Por lo tanto, si alguien va, ¿verdad?, a Héctor Arratia o a César Francisco y le dice, yo estoy arrepentido porque he adulterado a mi esposo, yo estoy arrepentido porque he robado, yo estoy arrepentido porque he mentido, porque he violado, porque me he emborrachado, porque he cometido cualquier ilegalidad delante de Dios, ellos no pueden asegurar que el arrepentimiento sea real y sea genuino. Ahora, ellos pueden decir, bueno, nosotros le decimos, tus pecados te son perdonados, pero si acaso no está arrepentido, entonces Dios no le perdona. Bueno, ahí ellos están confesando que no son ellos los que están capacitados para poder perdonar, porque ellos no pueden ni siquiera saber si la persona está arrepentida. La persona inclusive puede llorar, ¿verdad? Puede inclusive arrepentirse como se arrepintió Judas, que lanzó las monedas, pero no había un verdadero arrepentimiento en él. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, la diferencia entre Saúl y David. David se arrepintió realmente, Saúl no lo hizo. Vemos la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro negó a Cristo 3 veces, Judas lo negó una sola vez, pero lo vendió, ¿verdad? Ahora, el problema no estuvo en el pecado grave de Judas o en el pecado menos grave de Pedro. El problema es que Pedro se arrepintió y Judas no. Aunque Judas sí se retractó de lo que hizo, y entonces
Es importante, ¿verdad?, comprender que un ser humano no puede saber si la persona se ha retraído o se ha retractado o se ha arrepentido. Por lo tanto, es absurdo la doctrina católica que hoy van a defender mis amigos unicitarios. Sabemos que el perdón de pecado a través de los hombres es una doctrina que nace en el siglo IV, ¿verdad?, a través de la Iglesia Católica, de la institución de sacerdotes, para entonces poder pues ejecutar este perdón de los pecados fantasioso, lo cual no es bíblico. Ahora, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el que perdona pecados es Dios. Y lo vemos en Daniel 9, 4 y 5. Y oré a Jehová y a mi Dios e hice confesión diciendo: ahora Dios, Señor grande y no es ser temido. Dice el 5, hemos pecado, hemos cometido ilegalidad, ¿verdad? Ahora, la Escritura sí habla del perdón de ofensas unos a los otros. Y de eso sí tenemos nosotros que estar presentes siempre. Ahora, pero ¿para qué perdonamos ofensas? Para que los pecados nuestros no sean perdonados. Cuando leemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Ya creo que no me queda mucho tiempo. Dice: vosotros oraréis así, Mateo 6:9. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí dice el 12. Y perdónanos nuestras deudas y nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es decir, a los que pecan contra nosotros. Entonces, de esta manera nosotros perdonamos las ofensas, no como que estamos perdonando pecados, sino que estamos pidiendo perdón a Dios mismo por los nuestros tiempos. Bueno, me dicen quién va a comenzar la... ¿quién va a yo voy a comenzar esta oración. Ok, entonces los primeros tiempos los vamos a tener entonces Héctor y yo, y después César puede entrar entonces al rescate de Héctor o en defensa de lo que él dice. Bien, Héctor, entonces comienza desde ya. Sí, gracias. Voy a ir al libro de Mateo 16, muy usado por los católicos justamente. Mateo 16, 18. En el 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En esto voy a fundamentar mi planteamiento yo, y voy a ir analizando las afirmaciones que hizo el pastor. Pero primero voy a fundamentar esto de todo. Todo, pastor, es todo. Y voy a hacer un pequeño desliz aquí para referirme a Colosenses 3:17. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Y cuando dice todo, lo dice dos veces en el mismo versículo. Todo es todo. Aquí dice todo, pues, mi hermano. Se lo voy a volver a leer. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pastor, cuando es todo, es todo. Ahí le está dando autoridad el Señor en este momento a través de Pedro a todos los apóstoles y discípulos, a los hijos ungidos, hijos de Dios. Porque hago otro desliz. Los hijos de Dios son los sellados por el Espíritu Santo, que tienen el Espíritu de Cristo, según Romanos 8:9. Y el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Por lo tanto, no tiene autoridad para representarlo. Solamente los ungidos de Dios pueden ejercer poder y autoridad de Dios sobre la tierra, porque representan el ministerio sacerdotal, los hijos de Dios, los ungidos, el ministerio del sacerdocio, el único sacerdocio que hay sobre la tierra de nuestro Señor Jesucristo, sacerdocio de Melquisedec, rey de los santos. Él es el rey de Salem. Él es el único sacerdote y sacerdocio, pero él delega autoridad en sus hijos, sus sellados, no en hombres que tienen autoridad de hombre. Aquí en la tierra se van nombrando pastores unos a otros, pero ¿quién lo ungió a él? ¿Ya? Aquí lo que interesa no es la imposición de manos que le haga un hombre al hombre,
sino que el Dios escoge primero a sus hijos, porque uno no escoge a Dios. Dios nos escoge a nosotros. ¿Y cómo nos escoge? Nos llena de su Santo Espíritu. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, por supuesto, en toda la tierra, como manda en el 28:19 de Mateo también. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre de Jesús. Entonces aquí yo acabo de demostrar que una vez que entrega autoridad a Dios a sus siervos, vuelvo a decir, solamente a sus ungidos, no a hombres nombrados por hombres. Aquí es Dios el que escoge a sus siervos. Si quieren profundizar más adelante y cómo se hace, se lo explicaré también. Pero en este momento yo estoy demostrando con la Escritura que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y todo es todo. Le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste. Decían ustedes que querían palabra de Dios. Aquí yo he dado palabra de Dios y la he fundamentado con creces. Pero tengo más para demostrar esto. Pero lo voy a guardar para la segunda parte. Ahora voy a replicar algunos de los alcances que hizo el pastor. Dice que el único que es 3 veces santo es el Señor Jesucristo. No lo dudo, pero cada uno de sus siervos, cuando reciben el Espíritu Santo, reciben a Dios, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Dios es Espíritu, Juan 4:24, y Dios es Santo, Salmo 99:9. Entonces, recibir el Espíritu Santo es recibir a Dios. Dios mora en mí. Soy hijo del Dios Altísimo, sellado por el Espíritu Santo de Dios, con poder para atar y para desatar. Le guste o no les guste a quienes no tienen el Espíritu, pero quisieran tenerlo. Les puedo enseñar cómo se puede llegar a eso con toda humildad, pero necesitan aprenderlo realmente porque no lo conocen ni lo saben. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Ok, perfecto. Entonces voy a replicar yo. Ya. Se apaga el audio, Héctor. Bien. Ok, perfecto. Bueno, primeramente hemos visto que en la primera intervención de Héctor Arratia no ha dicho absolutamente nada sobre el perdón de los pecados a través de los hombres. Ha dicho que bueno, que Mateo 17:18, Pedro, ¿verdad? Jesús le dice a Pedro, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Después, ¿verdad? En el 18 también se lo dice a todos los discípulos, pero aquí no habla absolutamente nada de perdón de pecados. Aquí habla de que Dios le ha dado sin duda poder a la iglesia, ¿verdad? No cabe duda, es su cuerpo, pero no está hablando de perdón de pecados. Por lo tanto, este verso no le ayuda absolutamente nada. Ahora, él trata de introducirse como un ungido, y es importante que él use el verso de Mateo 18, ¿verdad? Porque es el verso más usado por los católicos. Y esta doctrina, ¿verdad?, proviene del catolicismo. Este lío de perdonar pecados de los hombres es una doctrina apóstata católica. Y él está usando los mismos argumentos de los católicos. Ahora, él no se cree papa, él se cree ungido, ¿verdad? Ahora, el problema es que ¿cuáles son las características de un ungido? ¿Cuáles son las características de un ungido y cómo él prueba su unción? Él puede clamar ser un ungido, pero el problema es que la Escritura deja bien claro que es un ungido. Y un ungido en este tiempo es todo aquel que está dentro del cuerpo de Cristo. Todo el que está dentro del cuerpo de Cristo. Porque la profecía se cumple en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Entonces, todo el pueblo de Dios es ungido. Ya en este tiempo no existe lo que existía en el Antiguo Testamento, que solo los ungidos tenían al Espíritu de Dios. Y el otro pueblo, la otra parte del pueblo, no eran ungidos. En este tiempo, ¿verdad? Todos somos ungidos del Señor. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto es lo que es unción. Por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres,
algo que tiene que hacer toda la iglesia, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Me ha enviado a cenar a los quebrantados de corazón, lo cual es un mandato a toda la iglesia. A pregonar libertad a los cautivos, lo cual es un mandato a toda la iglesia. A dar vista a los ciegos, lo cual es un mandato a toda la iglesia. A poner en libertad a los oprimidos, lo cual es un mandato a toda la iglesia. Eso lo podemos ver en Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echan fuera demonios, ¿verdad? Alimentarán cautivos, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ¿a quiénes les es dado esta señal? ¿A Héctor Arratia? No. A los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que la unción está sobre todo el pueblo de Dios. Esto que él quiere decir, que él es como especie de un papa, esto no existe en la Biblia. Absolutamente no existe. Ni siquiera el apóstol Pablo clamó ser algo así, sino más bien, ¿verdad? Se llamó, los apóstoles lo llamaban como algo pequeño, ¿ok? Y a la iglesia, por ejemplo, de Corintios como algo grande, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Héctor está haciendo el camino idolátrico, pero se está autoidolatrando. Es algo que él está siendo engañado, ¿verdad? Por espíritus de error y está autocreyéndose un ungido. Cuando la unción, ¿verdad? Está sobre toda la iglesia. Dice 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella que os ha enseñado permanecer en él. Está hablando a todos los cristianos. A todos los cristianos. Juan no se está dirigiendo a nadie en específico. Por lo tanto, este teorema, ¿verdad? Arratio, que él dice de que él es tan solo el ungido, esto no es bíblico. Absolutamente no es bíblico. Pero bueno, en resumen, él no ha podido hablar nada acerca de que el hombre puede perdonar pecados. Solamente ha tratado de alzarse como el ungido, diciendo que los demás no lo son. Y bueno, eso no es bíblico, Héctor. Todo el pueblo de Dios, todo el que cree es ungido. Todo el que cree es ungido. Entonces, sin más, espero que la próxima sea algo. Tiempo. Él no ha podido. Bueno, ya, bueno, escucha. Ok, entonces, bien, ahora enciende el tiempo. Ya. Ok, bueno, pues aquí están hablando de dos cosas diferentes. Y hay que tener en claro que Dios perdona pecados y el hombre también puede perdonar pecados, porque dice Jesucristo, a quien vosotros perdonáis vuestras ofensas. Si no perdonáis vuestras ofensas, vuestro Padre Celestial no os perdonará. Entonces hay un tipo de perdón entre las criaturas y otro perdón que da Dios, pero eso solo lo da Dios. Entonces, para comenzar, pues yo quiero ir, que sepan primero qué es pecado y para que usted sepa qué es pecado, a todos los que nos escuchan, los que nunca han escuchado una predicación acerca del pecado, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque dice, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, pues ese pecado que infringe la ley es la ley de Dios. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 7, 36 para que veamos quién es el que perdona este tipo de pecados. Lucas capítulo 7, versículo 36. A ver si nos da tiempo para decirlo todo. Dice así, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando lo vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí,
Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que la toca, pues es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50. Y teniendo ellos con qué pagar, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente a su juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me dice beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas a quien a que se le perdona poco, poco ama. Ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, bueno, entonces ella nos dice, te perdono en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De Jesucristo dijo, tus pecados te son perdonados directamente. Vamos a Marcos capítulo 2, que acá no me queda mucho tiempo, pero voy a leer rápido. Vamos a leer desde el 1 hasta el 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ahí ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Nunca dijo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Solo Jesús puede perdonar los pecados de la ley. En el quebrantamiento de la ley, solo Jesús los puede perdonar. Entonces, dice así, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesucristo es el Dios manifestado en carne, pero la gente no lo podía reconocer porque está la profecía, abriré mi boca en parábolas y anunciaré las cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo, para que viendo no vean y oyendo no oigan y no entiendan y no se conviertan y vengan a mí y se los salve. Entonces ellos tenían frente a la manifestación de Dios, que es el Hijo, pero ellos no lo podían reconocer. Por eso dicen blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Entonces, el nombre de Dios es Jesucristo, para que podamos entender todo lo que vamos a hablar de esto. Ya sabe, solo Jesucristo puede perdonar pecados, del que quebranta la ley. Del que quebranta la ley, ese solo Jesucristo lo puede perdonar. Adelante, pastor. Hola, hola, adelante, pastor. Bueno. Perdón. Ok, vamos a comenzar. Apaguen su micrófono, bien. Bueno, él se basó, ¿verdad? Un argumento que es completamente absurdo, y es que Jesús, cuando perdonó el pecado, no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco Jesús dijo en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque él era el mismo Dios el que estaba perdonando pecado. Este argumento es absurdo. Por lo tanto, todo lo que ha hablado el amigo César Francisco respecto a que Jesús no dijo te perdonen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es absurdo. Tampoco digo te perdonen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque él está hablando en primera persona. Es ridículo que si yo hago algo en primera persona diga en mi nombre, ¿verdad? Ok, porque lo estoy haciendo en primera persona. Ok, entonces, pues cuando se refiere a un nombre que lo estás haciendo en nombre de otra persona, pero nosotros sí, como lo hacemos en el nombre de Dios, sí decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora recordamos que nosotros no perdonamos pecados, así que no entiendo por qué él dijo que no los dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nosotros no perdonamos pecados. Ellos son los que dicen perdonar pecados, así que nosotros no decimos te perdono ni en el nombre de Jesús, ni en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, entonces él habla, ¿verdad?, de que en Lucas, vamos a ver qué dice la escritura,
En Lucas 5, sobre el paralítico, decía que ellos estaban, ¿verdad? Dice el 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, debemos de dejar claro esto. El pueblo de Israel sabía que solo Dios puede perdonar pecados. Ahora, ¿en qué se estaban confundiendo ellos? Ellos pensaban que Jesús no era Dios. Si ellos supieran que Jesús era Dios, entonces ellos no se alarmaban. Vamos a ver que este error lo cometen también los católicos. El problema de los fariseos en este caso no era que un hombre perdonara o no perdonara. Es que ellos sabían que solo Dios podía perdonar. Y ellos no entendían que Jesús era Dios. Por eso ellos se asombran. Habla blasfemias. Al igual que nosotros, ¿verdad? Los cristianos sabemos que tanto católicos como estos unicitarios que ahora han aparecido, que no sé cuáles son estas nuevas doctrinas, también pueden perdonar pecados. Esto es blasfemia. Ahora, si ellos fueran Dios como Jesús, entonces sí estaría en el mismo contexto, pero no, porque quien estaba perdonando pecados no era un simple hombre, era Dios. Ahora, Dios hecho carne, claro, pero era Dios. Ahora dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla de blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pecados de ellos, respondió, le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, decir, levántate y anda? Ahora, noten que Jesús jamás dijo que al hombre le había sido dado el poder de perdonar pecados. Dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, es decir, él, Jesucristo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, creo que no recuerdo si él usó, ¿verdad?, el pasaje de Lucas, o usó uno de los otros evangelistas donde glorificaban a Dios porque le había dado el poder de perdonar pecados a los hombres. Hay que entender que esto no lo dijo Dios, lo dijeron los judíos que estaban allí. Por lo tanto, esta proclamación no lo proclama Dios. Lo que Dios proclama es que a Cristo, al Hijo del Hombre, se le había dado el poder de perdonar pecados en la tierra. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, bueno, en el próximo, como no estaba escuchando bien cuál fue el evangelio que él usó, gloria a Dios, entonces voy a explicar un poco más esto de que los hombres se asombraban porque Dios le había dado el poder de perdonar pecados a los hombres. Le pido ahí que luego cuando él venga me diga cuál fue el evangelio que él usó para podérselo explicar. Así que aquí termino. ¿Aló? Sí, claro. Ok, entonces va Héctor ahora. Estamos bien, estamos bien. Ok, perfecto. Ok, entonces comienza desde ya. Ok. Bueno, voy a seguir la misma metodología de acción que en la primera parte. Presenté unos versículos, fundamenté. Los versículos dicen que todo lo que hace el hombre en la tierra, el hombre ungido de Dios, por supuesto, y en representación de Dios, va a ser atado en el cielo, y todo lo que desate el hombre en la tierra va a ser desatado en el cielo, según Mateo 16, 18 y 19. Ahora voy a dar otros versículos que están en Juan 20, 21 al 23. Pongan mucha atención. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Se está dirigiendo a sus discípulos. Como me envió el Padre,
así también yo os envío. ¿Y cómo lo envió al Padre? Le dijo, toda potestad me es dado en los cielos, dice la Escritura. Toda potestad. El Padre lo envió con toda autoridad. Y le hago una corrección al pastor. Es un hombre en la tierra, Dios en el cielo. Jesucristo es un hombre en la tierra, Dios en el cielo. Y para probar eso vamos a ir inmediatamente, porque si no les va a salir la duda a usted. Jesucristo es hombre en la tierra y Dios en el cielo. Vamos a ir a probarlo. Esto está en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador, que es hombre, entre Dios y los hombres. Jesucristo en la tierra es hombre. Y dice aquí, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque les dije en mi primera parte que Dios es espíritu y Dios es santo. Por tanto, Dios es el Espíritu Santo. Esto lo dije en mi primera parte. Siempre que piensen en Dios, piensen en un espíritu invisible. El que vino aquí a la tierra es un hombre. Pastor, si hubiera sido Dios, no habría sido tentado en el desierto, porque Dios no puede ser tentado. En esto queda refutado ampliamente, pastor. Dios no puede ser tentado. Y cuando y usted dice que vino como hombre y como Dios, entonces habrían tentado a Dios en el desierto cuando el diablo tentó a Jesús. No, pastor, refutado. Vino como hombre. Y sigo leyendo ahora Juan 20. Le entregó autoridad, ¿no es cierto? Le dice, y dicho esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, es decir, se los saca los pecados. No se los va a remitir a quién le va a remitir los pecados del pecador, se los va a remitir a Dios para arriba. No, remitir en este caso es usado conceptualmente desde el punto de vista de dejar sin efecto lo que les había venido, queda sin efecto, se les saca. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes, aquí esto apoya y certifica lo que acabo de decir, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Lo contrario de retener es remitir. Son absolutamente antagónicos ambos conceptos. ¿Ah? Por lo tanto, aquí lo que está diciendo es que a quienes le perdonaren los pecados, les son perdonados, así como se dijo en Mateo, ¿se acuerdan? Con atar. Y a quienes les desataren los pecados, les son desatados. ¿No es cierto? Y a quienes se los atares, les son atados, y a quienes se los desatares, les son desatados. Aquí está en Juan 21, Juan 20, 21 al 23. Esa es palabra irrefutable de Dios. Aquí dice que con la misma autoridad que lo envió el Padre a él envía a los siervos. Tal como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Eso va con toda autoridad, vamos los siervos de Dios. Pero los siervos de Dios, como dice el pastor, no son toda la iglesia, pues, hermano. Toda la iglesia no son hijos de Dios. En la iglesia hay cualquier cantidad de tibios, pues. Hay trigos en medio de la cizaña. Los triguitos son poquitos, ¿no ve que es manada pequeña la del Señor? Eso usted no sabe. La iglesia mundial no es la iglesia de Dios. La novia de Cristo, la sin mancha, la única que he visto. No, no, no. La iglesia de Dios es manada pequeña, los ungidos, hijos del Dios Altísimo. Aquí están frente a uno, y lo digo con humildad. Gloria a Dios. Tiempo. Bien. Ok, apaga el micrófono, Héctor. Vamos a comenzar. Bueno, he seguido con lo de ungido, y esto es lo importante, ¿verdad? Que ahora ellos dos son unicitarios, es decir, ellos están en contra de la Trinidad y están a favor de las doctrinas católicas del perdón de los pecados a través de los hombres. Pero uno piensa, me imagino que César piensa que Jesucristo es Dios, y Héctor Arratia piensa que Jesucristo no es Dios. No nos vamos a meter ahora en la deidad de Cristo, pero si quiere después seguimos
debatiendo sobre la deidad de Cristo. Vamos a ir ahora al perdón de pecado, que es en lo cual tanto la Iglesia Católica como estos nuevos grupos que han surgido ahora opinan que los hombres pueden perdonar pecado, pero la Iglesia de Cristo opina que solo Dios puede perdonar pecado. Entonces, en esta vez, Héctor Arratia se ha basado en Juan capítulo 20, y algo si quiero felicitar a Héctor, está mejorando mucho en cuanto a la educación en los debates, ¿verdad? Juan capítulo 20 a partir del 21. Dice, leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para saber que somos bíblicos. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, es importante saber a qué envió el Padre a Cristo. ¿A qué lo envió? Lo envió a predicar las buenas nuevas. Lo envió a predicar perdón de los pecados en su nombre, ¿verdad? Porque el perdón de los pecados está en el nombre de Cristo. Eso es lo que nosotros teníamos que predicar. No en ningún momento, ¿verdad? El Padre mandó a Jesús a perdonar él los pecados. ¿Por qué razón? Porque el perdón verdadero de los pecados en el nombre de Cristo se hace en la cruz del Calvario, algo que nosotros no podemos hacer. Aunque Jesús, por supuesto, perdonó pecados durante su vida para él demostrar su divinidad y así separarse de los hombres, porque por eso los cristianos creemos que solo Dios puede perdonar pecados, y Cristo perdonó pecados para hacerse a sí mismo Dios. Es importante esto. Los pecados Él los perdona en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros somos enviados también a perdonar pecados, tendríamos que morir como Él en la cruz del Calvario. Ahora, entonces eso no se sostiene. Ahora, hay algo que sí se sostiene, y es que nosotros debemos de seguir sus pasos en cuanto a la predicación del evangelio y en cuanto a predicar el perdón de pecados en su nombre, a perdonar pecados en su nombre, a predicar el perdón de pecados en su nombre que se recibe a través de la fe en el sacrificio vicario que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, aquí no habla nada, absolutamente nada de perdonar pecados. Digo, habiendo dicho esto, le digo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué se recibía el Espíritu Santo? Bueno, el mismo Jesús lo dijo, pero cuando recibierais poder de lo alto, ¿verdad? Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Dios venía sobre la iglesia, no para que la iglesia confesara personas, no para que la iglesia perdonara pecados, para que la iglesia predicara el nombre de Jesucristo en todas las naciones. Dice el 23, a quienes remitiereis los pecados, y la palabra remitir no quiere decir dar absolución. La palabra remitir quiere decir traspasar a alguien más grande. Por ejemplo, cuando alguien va a una clínica médica y le ven un problema serio, le dice, te voy a remitir con un especialista. Ese médico que está ahí de cabecera entiende, ¿verdad?, de que tiene que haber a alguien más grande para que le solucione el problema. Entonces, cuando el cristiano se encuentra un pecador, ¿qué es lo que hace? Predicarle el nombre de Cristo. Mira, hay alguien que puede perdonar tus pecados. Esa persona que es pecador, entonces se acerca a alguien y por lo tanto ese cristiano está remitiendo a esos pecados, remitiendo a ese pecador, aquel que único le puede perdonar los pecados. Es decir, en otras palabras, lo que el Espíritu de Dios está hablando, o lo que Cristo habló, ¿verdad?, directamente, es, y el Espíritu Santo inspiró a escribir, a quienes ustedes les prediquen, les serán perdonados los pecados, y a quienes no, les serán retenidos, porque sin Cristo no hay perdón. Tiempo. Ok, César. Ok, ¿ya? Adelante. Adelante. Okay, dale. Bueno, vamos a ya una llamada de atención, pastor. Si no está escuchando, entonces esto no es debate. Entonces mejor ponga atención.
en todo lo que les dice para que no diga, ¿what? Bueno, dice, cuando dijo, está diciendo Eduardo que cuando estaba Jesús allá, y no dijo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, porque era Dios. Claro que Jesús es Dios. Lo dice en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice así, grande es el misterio, indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue, o sea, tiempo pasado. César, detente un momentito, Ya, te voy a parar tu tiempo, ahí el tiempo está parado. No te pongas ahora a debatir con Héctor porque él dijo que Cristo no era Dios, ¿verdad? Sigue en el debate, el debate es tuyo conmigo. Yo también creo que Cristo es Dios, así que no, porque si no el debate entonces se va a desajustar. No, lo que pasa es que yo estoy planteando lo que voy a decir. Mira, si entonces hay 3 debates, entonces que esto va a ser una locura, ¿verdad? Entonces, pero es que tú dijiste eso. Yo le estaba refutando a él. Él fue el que dijo que Jesús no era Dios. Yo estoy diciendo que tú quisiste así el debate. No tienes necesidad de defender conmigo que Jesús es Dios. Yo estoy debatiendo contigo, estoy haciendo mis planteamientos. Entonces, yo simplemente estoy haciendo mis planteamientos. Sabemos que Jesús es Dios. Claro, lo que no quiero, pero solo lo tengo que, yo sé que lo sabes, pero hay muchos que no lo saben. No, pero no te preocupes, no te preocupes. Aquí a mí me conviene que tú hables de eso porque siempre me estás perdiendo el tiempo. Y después yo voy a venir a decir que tú estabas debatiendo cuentos, no conmigo. Pero se va a dar el debate. Céntrate en conmigo y olvídate lo que diga esto. Sabemos que Jesús es Dios, yo lo sé. Entonces, espérate antes que sigas, antes que pongas el tiempo. Yo no estoy perdiendo el tiempo. El que lo está perdiendo el tiempo son los trinitarios porque no saben quién es Jesús. O sea, adelante, ponlo. Dale. Bueno, entonces Jesús nos dijo, te perdono en el nombre del Padre porque él estaba presente, el mismo Dios. No dice, y allí estaba Jesús y estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 en 1. En ninguna parte de la Biblia está 3 en 1. No hay perdón de pecados en el 3 en 1. No existe, no existirá jamás. Para el perdón de pecados, bueno, hay que ver que Jesús es Dios, ¿ok? El perdón de pecados, ojo aquí, por favor, no fue en la cruz del Calvario, no. El perdón de pecados viene por reconocer el por qué Jesús fue a la cruz del Calvario, que es muy diferente. Porque muchos dicen, es que dicen, y ya te perdono tus pecados. Yo, sí, Jesús murió en la cruz del Calvario y estoy perdonado. Eso enseña la Trinidad. Pero no ha entendido la gente el por qué Jesús fue a la cruz del Calvario. Entonces, allá en Lucas, dice, en Lucas estaba Jesucristo perdonando pecados, pero ¿por qué no lo sabían los fariseos? Y vamos a Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 7 al 8. Dice así, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Entonces Jesús, todo esto lo tenía oculto. Todo esto viene por revelación. Entonces Jesucristo dijo, vayan por el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero nadie lo hizo así. Claro, no estamos hablando no vamos a hablar del bautismo, estamos hablando de quién es Jesús, quién es Dios. Entonces, dice allá Mateo 11:27, claramente dice ya la palabra de Dios, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y acá, ojo, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo desea revelar. O sea, para que usted pueda conocer quién es el Padre, tiene que ser por revelación. También lo dice en Lucas capítulo 10, versículo 22. Lucas capítulo 10, versículo 22. Si usted todavía sigue bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que Jesucristo, vamos a decir, porque este versículo dicen que está
manipulado, que el original decía, ir bautícenlo en mi nombre, porque todos los perdón de pecados están en el nombre de Jesús. En Lucas 10:22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, 2 veces está repetida en la Biblia. Es muy importante eso, que para conocer al Padre necesita usted la revelación directa con Jesucristo, necesita tener una relación con Jesucristo. Pero ¿por qué no tiene esa revelación de Jesucristo? Porque niega al Hijo. El que niega al Hijo no tendrá al Padre. Punto, se acabó. Si usted quiere seguir en la Trinidad, puede seguir, puede decir en el nombre del Padre, Hijo, pues nosotros leemos en el nombre de Jesús, porque dice Hechos 4:12, dice, no existe otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nadie. Entonces, ¿y por qué podemos ser salvos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? No. Nadie se bautizó así. No existe la doctrina así. No existe, solo Jesús es Dios y el nombre revelado de Dios es Jesucristo. Solo hay un Dios, no existe 3 en 1, lo vuelvo a repetir, no existe 3 dioses, no existe 3 personas en un solo Dios. Adelante, Eduardo. Ok, bueno, ellos como unicitarios, perdón, no se han basado en lo que vinieron aquí a defender. Ya vemos que son fanáticos, ni siquiera pueden, es como los católicos con María. Tú le hablas a los católicos de cualquier cosa y te sacan a María. Están hablando ellos de perdón de pecado y te sacan, ¿verdad? Que si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que si la unicidad. Bueno, dos están perdiendo el debate. ¿Por qué están perdiendo el debate? Porque están hablando de cosas que para ellos tendrá mucho sentido, pero en este debate no valen absolutamente de nada y son irrelevantes, completamente irrelevantes. Así que yo ni siquiera veo, ¿verdad?, que tengo que refutar nada de lo que él dijo, porque nada de lo que él dijo tuvo que ver con el perdón de los pecados. Así que yo regalaré este tiempo y le daré el tiempo a Héctor a ver si habla algo del perdón de los pecados a través de los hombres, porque César no dijo absolutamente nada. Ahí no voy a perder el tiempo por gusto. Ok, Héctor, dale tú. No se escucha, no se escucha, no se escucha. El tiempo. Ahora sí. Ok, reseteo el tiempo. Dale. Ok, me metió en el mismo saco, no, yo estoy siempre dando versículos sobre el perdón de pecado. Allá voy de nuevo. Usted dijo, le voy a leer literal lo que dijo. No quiere decir, remitir no quiere decir perdonar, sino traspasar a alguien más grande. Eso es lo que dijo aquí usted refiriéndose a Juan 20, 21 al 23. Yo le voy a decir que se refiere a perdonar y se refiere a autoridad recibida por los hombres para perdonar pecados. No todos los pecados, porque el único que nos perdona todos los pecados por una vez cuando vamos al bautismo es el Señor Jesucristo. Pero es un perdón, por favor, escuche toda la audiencia. Cuando usted va al bautismo y se arrepiente verdaderamente y es bautizado en el nombre de Jesús, recibe perdón por una sola vez. No quiere decir que tiene que seguir pecando para adelante y ya queda perdonado cada pecado que hace para adelante. Mentira. Usted tiene que ser santo para ir al cielo. Prosigo. Ahora voy a demostrarlo por la Biblia Peshitta. La Biblia Peshitta es desde el arameo. Esta Biblia es el lenguaje que hablaba Jesús y sus discípulos. No hablaban griego. Hablaban y escribían en arameo ellos. Voy a leerlo ahora. Dice así la palabra. Entonces, Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, la paz sea a ustedes, tal como me ha enviado mi Padre, tal como me envió, ya lo dije anteriormente, con la misma autoridad que me envió mi Padre, tal como me envió mi Padre, también yo os envío a ustedes. No hay diferencia. Como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros. Prosigo. 22. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo,
recibid Espíritu Santo. Sin eso es cero, pastor. No hay poder alguno, porque el Espíritu Santo recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo, no es siervo, no es de Dios, es un calientabanca, es un creyente. Hasta que recibe el Espíritu de Cristo y se puede llamar cristiano. Hago alta la salvedad porque es muy importante. Sigo leyendo. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si perdonan los pecados, ¿qué significa remitir? No quiere decir perdonar, sino traspasar a alguien más grande. No, Señor. Si perdonan los pecados a algunos, les serán perdonados. Y si a algunos se los retienen, les serán retenidos. Voy a poner cerquita para que lo lean. Ahí está la pechita. Literal, con todo respeto, pero es palabra de Dios y era como se hablaba, no como fue adulterada después. Yo les decía que en el siglo IV fueron adulteradas las escrituras. Fueron cambiándole todas las letras, las palabras, y las palabras le cambian el sentido. Remitir ya no es perdonar, no. A quienes le perdonen los pecados, si perdonan los pecados a algunos, les serán perdonados. Y si a algunos se los retienen, les serán retenidos. Pechita, arameo, lengua de Jesús y de sus discípulos. No hay argumento más posible. No hay refutación posible. Ahora voy a seguir con otro. Le voy a aprovechar de preguntar al pastor. Entonces, que me explique él, en el Mateo 16, 18 y 19, donde dice atar y desatar, explíqueme qué significa usted. ¿Serán las sandalias? ¿Los mandó a atar las sandalias? Esa fue la autoridad que les dio Jesús. Cuando aten las sandalias van a quedar atadas, y cuando se las desaten van a quedar desatadas en el cielo también. Por favor, explíquenos ese punto ya. Voy a ir a otra de las, me quedan segundos. Dice mandato a toda la iglesia, así que todos los que reciben, dice que todos los ungidos, cuando ungió y bendijo, el Espíritu Santo había bendecido a toda la iglesia. No, pues hermano, la iglesia del Señor son los ungidos del Señor, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces eso se recibe solamente por voluntad de Dios. No es porque un pastor puede hacer algo sobre uno, no. Puede imponer, si el hombre se arrepintió, salió limpio de la tumba de agua, lo resucita, lo sacó de la tumba de agua el Señor Jesucristo cuando se bautizó, entonces puede ser llamado iglesia, si no, no. Gracias. Con eso queda refutado el que no puede perdonar pecado, los hombres en autoridad. Tiempo, voy yo. Ok. Voy. Apaga el micrófono, Héctor. Bueno, déjame hacerle entender algo a Héctor. Él no leyó arameo, él leyó español. Él no entiende que la Biblia que él tiene en la mano no es un original, es una traducción. Ok, entonces los traductores tradujeron según ellos creyeron la palabra. Ahora, Juan, capítulo 20, ¿verdad? A partir del 21, o el Evangelio de Juan no fue escrito en arameo, fue escrito en hebreo. Y aquí, ¿verdad? Es la palabra fiemi la que está presente en este texto, que significa enviar. Y en él, lo pueden buscar, ¿verdad? En el Strong, creo que es en el 863. Exacto, 863 del diccionario Strong, afiemi, que significa enviar. Es la primera acepción. Ahora, que se puede usar también para perdonar como acepciones secundarias, sí, porque estás como traspasando una deuda, ¿verdad? Hacia otro, pero quien la perdona es el otro, no eres tú. Así que la traducción correcta
es la que usa Reina de Valera. La que usa Reina de Valera. Al que le remitieres los pecados, le serán remitidos. A quienes se los retuvieres, le serán retenidos. Aquí de ninguna forma nota que dice, no le serán perdonados, le serán retenidos. Algo o se envía o se retiene. Por lo tanto, el contexto, ¿verdad?, hermenéutico de la palabra es enviar, porque algo o tú lo envías o tú lo retienes. Ahora, lo que él leyó fue español, no arameo. Y Juan no escribió en arameo, escribió en griego. Así que la pechita no vale absolutamente de nada en esto. No hay ni un solo, ¿verdad?, manuscrito antiguo que no sea griego del Nuevo Testamento. Todos los manuscritos del Nuevo Testamento que no son griegos son muchísimo más modernos. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir ahí en el texto. Aquí no dice nunca que los apóstoles iban a perdonar pecados. Dijo, 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús no tuvo la misión de perdonar pecados cuando vino. Aunque le perdonó pecados a ciertas y determinadas personas, como por ejemplo al paralítico, vemos que lo que Jesús hizo durante todo su ministerio fue predicar las buenas nuevas del evangelio. Ahora, ¿qué le manda Jesús tanto a los apóstoles como a los 70? Ir y predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nota que la primera palabra es arrepiéntese, porque cuando tú le dices algo, arrepiéntete, tú estás remitiendo sus pecados. Si esa persona te escuchare, tú estás remitiendo los pecados. Nota que lo primero que Jesús manda a predicar, y esa es la predicación de la iglesia: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿a qué nos mandó Jesús? A predicar el arrepentimiento. Pero cuando alguien se arrepiente delante del hombre que le está predicando, se arrepiente delante de Dios. Delante de Dios. Por lo tanto, el perdón de pecados solamente viene de Dios. Ahora, yo le exijo a Ratia, para entrar ya en algo que valga verdaderamente la pena, que él me busque en la escritura donde un ser humano que no sea Jesús, porque él tiene eso de que Jesús no es Dios, y él está diciendo que él puede perdonar pecados, así que no es solo Jesús. Algún ser humano que no sea Jesús perdonó pecados de alguna forma en la escritura. Y hablo de pecados contra Dios, hablo de adulterios, hablo de fornicaciones, ¿verdad? Hablo de mentira, hablo de usar el nombre de Dios en vano, hablo de herejías, pecados que transgreden la ley de Dios. Que me dé un solo ejemplo para que en algo valga lo que él diga. Tiempo. Bueno, pues yo sigo porque así está la jugada. Ok, voy a poner el tiempo, espérate. Y espero que ahora te centres en el perdón de pecados. Ya. Yo todo lo que estoy diciendo es del perdón de pecados, pero el pastor Eduardo dice que todo lo que dije es irrelevante. Por eso dice él que no tiene nada que contestar, porque no puede contestar. Simple y sencillamente no pudo contestar. Pero esta va a ser mi última intervención, así que por favor, vamos a ver. ¿A quién se le perdonan los pecados? ¿A quién se le perdonan los pecados? A los que creen en el nombre de Jesús. A ellos nada más. Porque dice en Juan capítulo 1, versículo 12, desde el 11, a los suyos vino, por los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Para recibir a Jesús necesitas creer en el nombre de Jesús. Tienes que recibirlo, les fue dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3, 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo se llama el nombre del unigénito Hijo de Dios? Jesucristo.
Lucas capítulo 24, versículos del 45 en adelante, dice la palabra de Dios, y les abrió el entendimiento para que sí, Héctor, acabo de remover a César del video porque está usando este tiempo para predicar el unicitarismo y aquí nos está hablando eso, ¿verdad? Entonces vamos a seguir nosotros debatiendo sobre el perdón de los pecados. Aquí no tiene nada que ver que si en el nombre de Jesús, que si no en el nombre de Jesús. Aquí estamos hablando de que si los hombres podemos perdonar pecados o si no podemos perdonar pecados. Ya se quiso hacer el listo, hay que darle a Dios. Bueno. Entonces, dale. Tómate el tiempo de él. Ok, espérate, voy a buscar algo. Espérate un poquito. Dale, está bien. Espérate un poquito, yo te aviso. Ya, ahora sí. Dale. Bien. Vamos a ir a Salmo 133. Salmo 133. Lo voy a buscar mejor en la Biblia electrónica, que es más. Salmo 133, por favor. 133. Aquí estamos. Dice, ahora voy a partir desde el mismo uno mejor. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. En ti hay perdón para que sea reverenciado. En el Señor tenemos claro que es el perdón, pero tenemos claro también que vosotros sois mis testigos, dice el Señor. A nosotros nos envía el Señor en Mateo 28:19 la gran comisión: ir por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en mí. Y después, si ustedes leen en mí, ¿en mí qué? En mi nombre. Entonces ustedes van ahora a Hechos 2:38 y ahora va al perdón de pecados, pues. Dice, arrepentidos y convertidos y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. En el nombre de Jesús está el perdón de los pecados. Y como a nosotros nos dio autoridad en Juan 20, 21 al 23, entonces nosotros usamos el nombre de Jesús. En los siguientes casos, le voy a poner un ejemplo claro. Ayer, creo que fue el mismo César que me decía a mí, yo estoy con un puñal en la espalda. ¿Tú puedes perdonar mis pecados? ¿Qué hago? Mira, tú te diriges al Señor, primero el herido, y le dices, Señor, por favor, Señor, estoy muriendo, Señor, ahora me acuerdo de ti, ahora te reconozco porque nunca te conocí en la vida. Y yo que soy hijo de Dios y estoy escuchando eso, voy a donde él, le tomo una mano y le doy palabras de esperanza y de tranquilidad. Hijo, estás hablando con el Señor te perdona los pecados en el nombre de Jesús, anda en paz, descansa en paz porque tus pecados han sido perdonados. Y se le puede repetir de nuevo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el hombre da un último suspiro, pero muere con una cara de satisfacción tremenda, porque le ayudé a la fe. El Señor hace lo demás, el Señor es el que perdona los pecados, pero yo lo puedo hacer a un hermano que está desesperado, en aflicción, ofendió a su madre y nunca le pudo pedir perdón. Entonces viene a mí y murió la mamá y él no le pidió perdón y se siente pero deshecho, anda mal, está enfermo, para el psiquiatra, para el psicólogo. Hermano mío, el Señor tiene gran misericordia. El Señor lo que busca en nosotros es el arrepentimiento. ¿Estás verdaderamente arrepentido, hijo? Sí, hermano, estoy sumamente arrepentido. Mi madre murió y nunca le pedí perdón. Bien, veo tu arrepentimiento. Siento tu arrepentimiento y lo expresas tu arrepentimiento. Por la autoridad que el Señor me ha dado, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te perdono tus pecados. Queda tranquilo. En el nombre de Jesús, Él hará.
pero yo aquí en la tierra te doy esa palabra de esperanza y esa palabra de fe. Ve en paz, el Señor te perdona los pecados. Y el hombre se abraza a mí, llora y me dice, gracias hermano, descanso, me ha sacado un peso tremendo de encima, hermanito. Esa es la acción a la que me refiero, hermano. No es el pecado total de los hombres, porque eso lo hace nuestro Señor Jesucristo cuando nos arrepentimos sinceramente y vamos a la tumba de agua y nos arrepentimos. Pero hermano, hay muchos que van a la tumba de agua y no se arrepienten. Lo hacen por agradar a alguien. Esa persona no recibe perdón hasta que su arrepentimiento es legítimo, porque el que sella con el Espíritu Santo es el Señor. Él es el que hace el perdón y viene con su Santo Espíritu al que de corazón contrito y humillado. Pero si el hombre lo hizo de los dientes para afuera, aunque haya invocado Mateo, Marcos, Lucas, Juan, haya dicho Padre, Hijo, Espíritu Santo, haya dicho Jesús, Jesucristo y todo lo demás, no, hermano, no viene el Espíritu Santo sobre él, porque el hombre sigue igual como estaba antes del bautismo, se remojó nomás. Es el arrepentimiento fundamental en la persona para que pueda venir el Espíritu Santo. Por eso dice Pedro, y recibiréis el Espíritu Santo después de bautizarse en el nombre de Jesús. Eso era mi hermano. Ok, tiempo. Voy yo. Ok. Bueno, tú puedes hacer, Héctor, una historia muy linda, pero esa historia es antibíblica. ¿Por qué razón? Porque eso es lo mismo que hacen los católicos con sus santos óleos y con la unción de los muertos, la unción antes de morir, que va el cura, le reza y le dice, hijo, vete en paz. El problema es quién eres tú, el cura, para hacer eso. Ahora, lo que alguien puede hacer es leer la escritura e infundir fe en esa persona. Leerle, por ejemplo, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo he estado frente a la muerte de varias personas y he tenido que predicarle a moribundos, que los he visto, ¿verdad? Ahí hablando conmigo, y al rato me han dicho que falleció. Ni siquiera yo pensaba que iban a morir tan rápido. Pero lo que uno les predica es la palabra de Dios. Lo que yo les predico es, mira, la escritura dice, ¿verdad? Que si tú confiesas a Dios tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, que tú le quieras decir, ¿verdad? Y darle ánimo, hijo, yo te perdono los pecados, Dios hará, pero yo ahora aquí te lo perdono para darte aliento. No, eso lo estás enviando al infierno. ¿Por qué lo estás enviando al infierno? Porque le estás quitando la verdadera oportunidad que él tiene de arrepentirse delante de Dios. Así que si yo me encuentro una persona moribunda, yo le digo, confía en Jesucristo. Y es cierto que en el nombre de Jesucristo está el perdón de los pecados. Por eso hay que confiar en su nombre. Nosotros no podemos proclamar un pecado por perdón de pecado porque no somos nosotros o no es nuestro nombre el que perdona pecados. Por lo tanto, hay que predicar el arrepentimiento en el nombre de Jesucristo. Mira, amigo, amiga, la escritura dice, ¿verdad?, que sin sangre no hay remisión de pecados. Lo dice Hebreos 9:22. Sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Así que Cristo tuvo que morir en la cruz para perdonar tus pecados, como dice Efesios 1:7. Que en Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Como Pablo también dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Como también dice, ¿verdad?, Pablo en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como mismo leí, ¿verdad?, en Hebreos 9:22, que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces no hay perdón de pecados. Por lo tanto, hay que llevar a la persona que está muriendo o no tiene que estar muriendo, al que uno se encuentra en una esquina, ¿verdad?, que está sin Dios, hay que llevarlo a la fe en Cristo Jesús y predicarle
que en la fe en Cristo Jesús hay perdón para sus pecados y no decirle, hijo, yo te perdono. Eso es una blasfemia. Porque nos estamos poniendo, o tú te estás poniendo, Héctor, en el lugar de Dios. Hay que decirle, ¿verdad? La palabra de fe que nosotros predicamos. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Si vamos a Romanos capítulo 10, vamos a ver qué es lo que Pablo predicaba, ¿verdad? Y es lo que debemos de predicar en la iglesia. ¿Qué dice? A partir del 8. Más que dice, cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos y esto es lo único que tiene que predicar la iglesia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que un moribundo que esté pues con carga de conciencia, eso es lo que hay que predicarle. Que en Cristo Jesús no será avergonzado. Que en el nombre de Jesús no será avergonzado, que en el nombre de Jesús hay perdón de los pecados, que confiese sus pecados a Dios, como dice primera de Juan 1:9, que los confiese a Dios y Él es fiel y justo para perdonarlos. Eso es lo único que tiene que hacer un cristiano para remitir los pecados de alguien. Y de esa manera, pero si el cristiano se guarda eso, entonces los pecados de esa persona son retenidos. Tiempo. No se oye, no se oye, no se escucha. Creo que ya estamos redondeando, ya terminando, pero ocupo los últimos 5 minutos y yo creo que con eso ya estamos más o menos claros ya con la película. Bueno, yo me voy a referir a algunos de los alcances que hiciste tú y después voy a repetir algo que ya he dado. Bueno, me interesa lo que tú dijiste de sin sangre no hay perdón de pecado. Efectivamente, eso es muy importante que lo escuche toda persona y la sangre ya fue derramada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por eso. Aquellos que tienen fe, que dijeron creo, que se arrepintieron, que recibieron el bautismo de Jesús y que son hijos de Dios. ¿Me entienden? Porque yo les digo mucho la obediencia, hermano. ¿Ya? Obedezcamos al Señor para que haya ese perdón que es promesa para todo el que le obedece. Por eso decía Pedro Santiago que no es de todos la fe. Lo que quiero decir es, sin fruto, la fe sin obra es muerta. A eso me refiero. La fe sin obra es muerta. Si dice creo, pero sigue desobedeciendo, no puede haber perdón, porque ya hubo perdón de todos nuestros pecados en la tumba de agua. ¿Ya? Entonces, claro, después en un momento de tremendo dolor de la persona, como el caso ese que le decía que ofendió a su madre, bueno, yo me la sigo jugando con el versículo que ya le leí, pero lo leí después desde la pechita. El hermano dice que no está leyendo arameo, está leyendo español. Bueno, eso es aplicable también para los griegos, para los libros en todos los idiomas, pues, hermano. Siempre va a haber la intervención de un cuerpo colegiado, se llama, porque son hasta 30 especialistas, lingüistas y bibliólogos, que son los que intervienen en la edición. Más de 10 años se demoran en hacer una Biblia. Entonces, un cuerpo colegiado no es un hombre que traduzca, son un cuerpo colegiado, algunas veces hasta 30 o más personas. He sabido de 70 que en el lapso de 10 años se han reunido para poder sacar una versión de la Biblia. Como es el caso, por ejemplo, de una Biblia que yo hallo muy buena, se la recomiendo, se llama BTX, Biblia Textual. Ya va por la 4ª edición, es una Biblia estupenda, se la recomiendo, pastor, véala también. Bueno, esta de la pechita, entonces, dice, repitiendo, y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban Espíritu Santo. Si perdonan los pecados a algunos, les serán perdonados, y si a algunos se los retienen, les serán retenidos. ¿Ya? Entonces, Biblia, y yo tengo que creerle a la Biblia, no a interpretaciones de otras personas abiertas y fuera del contexto de la Biblia, de los que hicieron la Biblia. Entonces, si no le empiezo a dudar de lo que dice la Biblia, ya voy a entrar en problemas. Yo dudé pero lo contrasto con otra Biblia porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, dice la Escritura.
¿ya? Yo tengo 25, 26 Biblias, diferentes todas. Algunas veces he puesto hasta 7 Biblias en una mesa para poder sacar qué es lo que quería decir mi Señor en ese momento, ¿ya? Entonces, con 7 Biblias, y algunas veces de esas 7 he reemplazado algunas también, pero no me cabían más de 7 en la mesa. Entonces, mi hermano, bueno, ahí tienen ustedes el resto se necesita fe de cada uno nomás. Yo le estoy leyendo Biblia que dice que el hombre puede perdonar pecados y que nos mandó a nosotros, como el Padre mandó al Hijo, así el Hijo nos manda a sus discípulos, a sus siervos, digamos. Y ya en eso me tomo yo y le doy después la pechita como mi última versión, o sea, mi última fuente para contrastar a las otras y la que me parece más válida, porque Jesús hablaba arameo. Y aquí quiero referirme a ese punto también, pastor. Todas son copias, las del griego también son copias, porque son copias desde el hebreo o desde el arameo. Les voy a explicar brevemente. Fueron quemados todos los libros cuando Tito, los rollos, cuando Tito quemó el templo. Se quemaron todos los rollos. Entonces, después el Imperio Romano fue recuperando de los pobres cristianos que torturaban en el circo romano y a los que perseguían a caballo y los lanceteaban, y ahí donde caían lo recogían y les encontraban versiones de papiro y de rollo en sus bolsos. Entonces por ahí armaron el cuento y se lo entregaron a escribas griegos, pero los escribas griegos no siempre hablaban arameo, eran muy eruditos en griego y eran personas muy preparadas, pero no tenían digamos, la cultura del pueblo hebreo. Entonces hicieron traducciones que son las que ustedes después de esas hicieron copias, no originales tampoco. Hicieron copias desde esos documentos, rollos, y de ahí ellos sacaron esta Biblia en griego, pero no escribió en griego ninguno. Excepto Pablo, yo creo, y podría darle pie de confianza a usted también, pastor, de que Lucas, como era doctor, era un hombre preparado, capaz que también hablara griego. Pero en general todo el idioma del pueblo humilde era el arameo. Gracias por darme unos segundos más para terminar la idea, pastor. Eso sería mi participación. Gracias. No se escucha, no se escucha. Oh, perdón, voy a empezar. De nuevo. Ok. Apaga ahí tu micrófono. Bueno, él dice, ¿verdad? Que yo también hablé español, no griego. Pero el problema es que cuando él lee la pechita, no trae la palabra en arameo y su significado en arameo, porque eso no existe. Ahora, yo sí traigo la palabra en griego, ¿verdad? Que es afiemi, que significa enviar su primer significado, su primera sección. Por lo tanto, mi argumento es mucho más fuerte que el de él. Ahora, él dice que las escrituras se quemaron en el templo. Pues, ¿de dónde él saca esto? ¿De dónde él saca esto? Él no sabe que acaso en todas las sinagogas estaban las escrituras. Vemos a Jesús leyendo la escritura en las sinagogas. En todas las sinagogas estaban las escrituras hebreas, no solo en el templo. Esto es absurdo. Gloria a Dios. Inclusive, ¿verdad? Habían otras versiones como la Septuaginta que habían sido traducidas anteriormente, aunque ya estaban en griego, por supuesto, pero pues tuvieron que haber sido traducidas del hebreo. Ok, así que habían manuscritos hebreos en todo el mundo porque los judíos estaban esparcidos por todas las naciones. Entonces este argumento no se sostiene. Bueno, nosotros hablamos la escritura y Pedro habló, Héctor, ¿verdad? Habló pues sus palabras. La escritura dice claramente en 1 Juan 1:9 cómo se obtiene el perdón de los pecados y es confesándose delante de Dios. Ahora, si vamos a Daniel, ¿verdad? Capítulo 9, verso a partir del 4, vamos a Daniel. No, yo por Isaías. Ok, vamos a Daniel, capítulo 9, verso a partir del 3. Dice, volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego
en ayuno y silicio y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, dice el 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Por lo tanto, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento habla del perdón de los pecados solamente dado por Dios. El mismo Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 6, ¿verdad? A partir del 9, cómo se perdonan los pecados. Pide perdón. En el 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, es decir, nuestras ofensas, nuestros pecados. El Señor Jesucristo manda y enseñó a pedir perdón de pecados a Dios, no a nosotros mismos. No a nosotros mismos. Lo único que puede perdonar el cristiano son ofensas, como dice Santiago, perdonados las ofensas unos a otros, pero el pecado solamente lo puede perdonar un juez. Nosotros somos testigos, no somos jueces. La escritura, ¿verdad?, nos dice que si nosotros juzgamos, nos hacemos jueces. Y ahora Héctor cree que él puede ser juez, pero eso está en contra de lo que dice la palabra de Dios. No podemos ser jueces. Dice Santiago 2:4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces. Nosotros lo podemos juzgar. Solo Dios puede juzgar. Así que solo Dios puede determinar si una persona es perdonada o no es perdonada. Nosotros solo somos testigos. Hay un abogado defensor que es Cristo, como dice, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Nosotros no podemos ser abogados de nadie. Entonces Héctor se cree abogado de alguien. Eso no es escritura, Héctor. Tienes que volverte a la palabra de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 2 verso 1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Por lo tanto, el único juez es Dios, el Padre, ¿verdad? El único abogado, Jesucristo. Nosotros no somos ni jueces ni somos abogados. Por lo tanto, no podemos, ¿verdad?, de ninguna forma transmitir perdón de los pecados. Solamente Dios, solamente Cristo. ¿Verdad? Cuando hablo de Dios, hablo de uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Cristo también, por supuesto, perdona pecados. El Espíritu Santo, por supuesto, perdona pecados, porque los tres son uno solo, una sola deidad, una sola deidad. Ahora, ¿la escritura habla de perdón de pecados a través de un hombre? No, la respuesta es cero. Todas las veces. Gracias a todos nuestros moderadores. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Tosí, pero no se asusten que estamos sanos. Para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno quisiera despedirme, pero lo tengo que hacer. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo video. Bendito sea el Señor. Ahí, a todos los que nos quieran bendecir, pueden ir a nuestra página de internet